Gloria a Dios, esta noche estamos gozosos, continuamos celebrando la apertura de Tomando mi Nación, que es mes de abril, y sabemos que el Señor se glorifica y Dios es grande, es poderoso. Esta noche tenemos un invitado especial. Eh, Haciendo un preámbulo, mis amados hermanos, recordamos esos tiempos maravillosos ahí por el año 2010 y que estuvimos conectados con el pastor doctor Mauricio Navas en El Salvador y un proceso que nos reuníamos en diferentes ciudades de esta bella República del Salvador, haciendo reuniones en los hoteles, en iglesias, con pastores. Y bueno, pues estábamos ahí eh, plasmando la visión que el Señor nos dio. Y desde ahí, pues se trabajó y la oración por esta bella república. Y hoy en día podemos ver la respuesta del Señor. Qué admirable, admirable la pasión de pastor doctor Mauricio Navas, su equipo, los pastores, las iglesias de El Salvador, que han perseverado desde el año 2010 hasta hoy en día. Y el Señor les ha dado respuesta. Esta noche, como invitado especial, tenemos a nuestro amado pastor, doctor Mauricio Navas, quien nos trae la visión, la misión, la trayectoria, testimonio, la enseñanza y la exhortación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 6, nos encontramos con la lectura de la palabra de Dios que dice de la siguiente manera: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hemos leído una porción escritural de esa iglesia gloriosa que después del día de Pentecostés sale por los mundos de aquel momento llevando el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los enemigos del Cordero, los enemigos de la iglesia, los enemigos de los discípulos, dice acá en esta porción escritural que tomaron a algunos de los discípulos del Señor Jesucristo y dieron una expresión acerca de lo que ellos habían observado en los discípulos. Y dicen: estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. Qué expresión más maravillosa la que estos hombres están dando. Es una explicación respecto al trabajo ministerial de aquellos discípulos del Señor Jesucristo. Yo siempre digo que cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, pues siempre hablamos bien, tratamos de decir lo mejor de cada uno de nosotros, pero cuando nuestros enemigos hablan bien de nosotros, eso vale mucho la pena. Y aquí definitivamente son los enemigos del Señor los que están hablando del trabajo ministerial de aquellos discípulos de Cristo en aquel momento, de los cuales ellos dicen: estos hombres están trastornando el mundo entero y han llegado también acá a nuestra ciudad. Es decir, ellos están cumpliendo con el propósito del Evangelio, con el propósito de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es afectar al mundo entero, tocar a las poblaciones del mundo y llevarlos a la cultura de nuestro amado Señor Jesucristo. Aquellos hombres estaban llenos del fuego del Espíritu Santo. Aquel fuego derramado en el día de Pentecostés jamás se llegó a apagar en el corazón de estos hombres, sino por el contrario, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, ellos persistieron en mantener una íntima comunión con el Señor, de tal manera que el fuego del Espíritu Santo se mantuvo firme, se mantuvo muy intenso en sus corazones, y esto les permitía indiscutiblemente llevar el mensaje de la palabra sin temor, sin preocupación a la persecución, y también alcanzando al mundo de aquel momento. Ahora nos toca a nosotros los hijos de Dios. Estos hombres pelearon una buena batalla, ahora somos nosotros los que tenemos que hacer esa buena batalla. Tenemos que llevar adelante el reino de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos aquí en El Salvador un testimonio muy grande acerca de lo que Dios ha hecho como respuesta al accionar de la iglesia, al accionar del mundo cristiano evangélico aquí en nuestro querido país de El Salvador. Allá por el año 2010, recibimos aquí en el país la visita del pastor Carlos Yu,
de nacionalidad guatemalteca, quien traía una visión de levantar un movimiento espiritual para contrarrestar la fuerza de la violencia que en aquel momento golpeaba fuertemente a los países de Guatemala, El Salvador y Honduras. Después de una reunión pastoral en un hotel capitalino, su servidor fue nombrado coordinador nacional del movimiento Tomando mi Nación. Fue entonces que comenzamos un trabajo intenso de búsqueda de Dios. Nuestras calles estaban llenas de sangre, las personas atemorizadas, había mucho dolor, mucho luto, mucho sufrimiento. La violencia había alcanzado niveles verdaderamente desproporcionados, de tal manera que los esfuerzos gubernamentales por alcanzar una solución a ese problema no lograban hacerlo. Es decir, no se solucionaba el problema de la violencia acá en nuestro querido país. La violencia había alcanzado tal nivel en nuestro territorio nacional que éramos conocidos en el mundo como el país más violento sobre la faz de la tierra, a pesar de que nosotros no teníamos guerra aquí en nuestro querido país. Solo piense por un momento la situación agobiante en la cual vivía nuestro querido país, El Salvador. Se le preguntaba a la gente, ¿cuál para usted es el principal problema de nuestro querido país? La gente contestaba en forma muy espontánea: la violencia, la criminalidad, la muerte de las personas, los temores en los cuales vive la población. Era el diario vivir, era, hermanos, que le digo, era como el pan de cada día que cada salvadoreño estaba consumiendo, lo cual hizo que millares de personas volvieran su mirada a otros países, migraran a otras latitudes, buscando seguridad, huyendo de la vorágine de violencia que estaba golpeando fuertemente aquí en nuestro querido país. Yo he dicho que en ese tiempo cabalgaba sobre los 4 puntos cardinales de este país, ese caballo apocalíptico de la muerte. Había muerte por todas partes. Morían los niños, morían los jóvenes, morían las mujeres, jóvenes y adultos. No había respeto para nadie. Aún miembros de la iglesia cristiana cayeron abatidos bajo esa vorágine de violencia que estaba golpeando fuertemente a nuestro querido país. ¿Qué hacer? Hermanos, como dije antes, las soluciones humanas no alcanzaban a lograr esa solución a un problema tan grave. No se lograba absolutamente nada. Había desesperación, había grande preocupación por el problema de la violencia en nuestro país. Es ahí cuando en el año 2010, como ya lo expresé antes, y uniéndonos a la visión del pastor Carlos Siu de Tomar mi Nación, comenzamos a mover al pueblo cristiano de El Salvador. Nos acordamos de que en la Biblia hay grandes promesas de Dios en relación a lo que nosotros perseguíamos alcanzar. Por ejemplo, en el Salmo 127, la palabra del Señor dice: si Jehová no es el que guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Volvimos nuestra mirada al Señor. Este servidor de ustedes, habiendo sido nombrado coordinador nacional del movimiento Tomando mi Nación, comienza a buscar al pastorado, a toda la pastoral de nuestro querido país. Los buscamos en los cantones, buscamos a los pastores en los pueblitos, íbamos a las ciudades del interior del país, aquí mismo en la ciudad capital, buscando a los pastores y animándolos. Estando todos unidos, buscásemos ese favor y esa misericordia de Dios para nuestra patria y para nuestro pueblo, el pueblo salvadoreño. Hubo momentos de muchas dudas, hubo momentos de críticas incluso, hubo momentos de ataques. Algunos no comprendían que era la parte espiritual, la esencial y necesaria para comenzar a ver la mano de Dios moviéndose en el país y encontrar la solución al problema de la violencia. Sin embargo, nada nos detuvo. Seguimos avanzando, seguimos creyendo que Dios estaba oyendo nuestras oraciones. Seguimos creyendo que Dios oye la oración del justo y que la oración del justo puede mucho. Nos aferramos a las grandes promesas divinas, nos aferramos a palabras de Dios como aquella que dice que Él nos entregaría todo lo que pisare la planta de nuestros pies. Nos aferramos a aquella palabra que dice: lo que atéis en la tierra, atado será en el cielo. Lo que desatéis en la tierra, desatado será también en el cielo. Y buscando, apoyados en las palabras del Señor, ese favor de nuestro Dios, recorríamos el país. Por momentos teníamos noticias bastante lamentables. La violencia no se detenía. La violencia seguía cabalgando y trayendo más muerte a nuestro querido
país de El Salvador. Sin embargo, la iglesia persistía, la iglesia seguía orando, seguíamos buscando a los pastores en todas partes de nuestro territorio nacional. Fue una época que quedará marcada en la historia de la Iglesia Cristiana Evangélica de El Salvador como una época muy especial. Una época cuando la iglesia salió de los templos, cuando la iglesia abandonó la comodidad de las cuatro paredes de los templos y salimos por las calles a reclamar nuestro país para el Señor, a pisar con nuestros pies todo el territorio nacional buscando el favor y la misericordia de nuestro Padre eterno. Dios nos mandaba señales de que íbamos por el camino correcto. Y en cierto momento alguien nos dijo, mire, el día de ayer no hubo homicidios. Al día siguiente volvía la vorágine de homicidios. Pero aquella señal de ayer no hubo homicidios nos alentaba, nos impulsaba, nos animaba a seguir haciendo la obra que Dios había puesto sobre nuestros hombros, llevar esa palabra de fe, buscar en oración, unido el pueblo cristiano evangélico, unidos los pastores, buscando la gracia divina, el favor de Dios para tener la paz y la seguridad que todos, absolutamente todos, estábamos anhelando en nuestro querido país. ¿Qué hicimos en ese tiempo? Atacamos en el aire al enemigo, atacamos en las aguas al enemigo y atacamos por tierra al enemigo. Es decir, implementamos proyectos de oración en los cuales los pastores subían a las áreas celestes, como dice el apóstol Pablo, a la esfera celeste en avionetas. Ahí iban pastores creyendo que Dios estaba escuchando y viendo lo que estábamos haciendo para que nuestro país tuviera paz, tuviera seguridad. Y desde el cielo mismo se clamaba, se oraba, reclamábamos el cielo, peleábamos espiritualmente contra las fuerzas de la maldad en esas regiones celestes donde Pablo dice que se mueven estos demonios y estas potestades del infierno. Íbamos por las aguas, en los lagos, en los ríos, lugares navegables, aún en el mismo mar abierto. Los hermanos en sus lanchas salían a orar, a reclamar el favor de Dios, a pedirle misericordia para nuestro país, a pedirle a Dios que volviera sus ojos de amor y misericordia para nuestro querido país de El Salvador. Año tras año, por 12 años estuvimos orando, clamando, pero cada día veíamos más y más aumentar el favor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Pero no solamente orábamos en los aires, a través de las avionetas, no solamente en las aguas usando las barcas, no, también íbamos por tierra y estábamos en lugares como centros arqueológicos, declarando la derrota del enemigo, que posiblemente en tiempos pasados esos lugares arqueológicos fueron usados para honrar a dioses que no son dioses, sino que eran ídolos, pero detrás de los ídolos, dice el apóstol Pablo, se encuentran los demonios. A orar, a buscar el favor de Dios en los mercados, en las escuelas, orando por las instituciones de gobierno, por la presidencia de la República, por la Asamblea Legislativa, por la Corte Suprema de Justicia. Íbamos por todas partes de nuestro territorio nacional, orábamos por las alcaldías. Si nos dejaban entrar a las oficinas, bueno, si no nos dejaban entrar, desde la calle orábamos, pidiéndole al Señor que derramara sabiduría sobre nuestros gobernantes para encontrar la solución anhelada, la solución que todos queríamos, la paz, la tranquilidad y la seguridad para nuestro querido país. No descansábamos. Durante todo el año pasábamos orando, clamando, uniendo a los pastores con dos columnas que sostenían fuertemente el ministerio Tomando Dominación: la unidad del cuerpo de Cristo y la oración. En otras palabras, lo que el movimiento Tomando Dominación estuvo haciendo por 12 años fue orar juntos, buscar al pueblo del Señor y juntos orando, clamando, buscando su misericordia, la cual ahora la tenemos. Hermanos y hermanas, hemos aprendido mucho aquí en el país a lo largo de estos años de inseguridad, cuando vimos tantas lágrimas, cuando vimos el sufrimiento de la gente, cuando vimos los cadáveres en las calles, en las casas, por todos lados había cadáveres. Yo recuerdo una llamada telefónica de un pastor que nos apoyó mucho en el movimiento Tomando Dominación, que me llama y con su voz quebrada, con su corazón lleno de dolor, me dice: pastor, acaban de matar a mi hijo. Su hijo de 19 años de edad había salido a hacer una compra a una tienda de su alrededor donde él vivía y pasaron ametrallando la tienda
y su hijo cayó abatido por las balas. Ese hombre estaba destruido, su corazón estaba hecho pedazos. Esa voz que yo escuché por el celular hizo temblar mi corazón, pero también me motivó para seguir adelante, buscando, como antes dije, la gracia, el favor y la misericordia del Señor para nuestro querido país. Las imágenes de lo que aquí acontecía circulaban por todo el mundo. En todo el mundo se hablaba de la violencia que había en El Salvador. Se hablaba de cómo las mujeres eran muertas, las mujeres eran violadas y eran muertos. También los hombres, los jóvenes caían abatidos en las calles, en los cantones, en los pueblos, en las ciudades de nuestro país. Era algo verdaderamente horroroso lo que estaba sucediendo en nuestro país. Pero la iglesia no retrocedía. La iglesia, con la coordinación de su servidor, seguíamos avanzando. Hermanos, como dije al principio, bajo la crítica de muchos que no comprendían que eso era necesario, eso había que hacerlo, había que sacar fuerzas de debilidad, había que sacar la fe a relucir, no quedarnos en un escritorio, sino salir a reclamar la tierra para nuestro querido Dios, pero también para bienestar de nuestro querido pueblo salvadoreño. Comenzamos a ver resultados, comenzamos a ver respuestas, y ahora nuestro país se ha convertido en uno de los países más seguros sobre la faz de la tierra, porque Jehová contestó, el Señor respondió a la oración de un pueblo que no se acomodó a la derrota, que no se acomodó a vivir en afrenta, que no se acomodó a vivir en oprobio, que no tuvo en menos las promesas y la palabra de Dios, sino que usó todos los recursos sobrenaturales para encontrar lo que tanto anhelábamos todos, la seguridad de nuestro país. Cada salvadoreño, durante este tiempo de violencia, este tiempo de sufrimiento, de lágrimas, de dolor, de luto, cada salvadoreño decía: salimos por la mañana de nuestros hogares, pero no estamos seguros si vamos a regresar. Tal era el grado de inseguridad que abatía a nuestro pueblo salvadoreño. Sin embargo, ahora todo mundo pasea por las ciudades de nuestro país. Los niños corretean por los parques. La gente está muy segura en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos paz, tenemos seguridad. Dios ha sido fiel, Dios ha respondido, y el movimiento Tomando mi Nación es un testimonio claro. Por eso es que yo no lo callo, por eso es que a mí nadie logra callarme, porque Tomando mi Nación es un testimonio de varios aspectos de nuestra vida cristiana. Es un testimonio, en primer lugar, de que en un pueblo, en un país, lo que la iglesia hace incide en el destino de ese país o en el destino de ese pueblo que habita en ese país. Yo acostumbro decir ahora, lo que en un país sucede o lo que en un país no sucede tiene mucho que ver con lo que la iglesia hace o con lo que la iglesia no hace. ¿Cuántos de los que servimos a Dios como pastores o cualquier otro ministerio hoy tenemos más claro, más consciente de que la fe sin obras es muerta? La fe necesita accionar. La fe no está sentada en un escritorio. La fe tiene que movilizarnos. La fe tiene que llevarnos a hacer proezas en el nombre bendito de Jesús y para gloria de su santo nombre. Yo apelo a aquellos países en los cuales hay violencia en América Latina en este momento, a que no se queden de brazos cruzados, a que hagan lo que nosotros, y con humildad lo digo, no con jactancia, pero lo digo como ejemplo y como testimonio, que hagan lo que nosotros hicimos aquí en nuestra querida patria y que ahora estamos disfrutando tanto de la respuesta de Dios. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. El presidente de la República, en varias ocasiones, él ha expresado lo que él concibe en su mente que ha sucedido aquí en nuestro querido país. Él ha dicho literalmente, y esto está grabado en audio y está grabado en video, lo que él ha expresado. Él ha dicho: si la iglesia no se hubiese levantado a pelear la guerra espiritual, nosotros no hubiésemos podido hacer lo que ahora hemos hecho.
Hay un milagro de por medio, dice el presidente de la República. Dios ha contestado a la oración de una iglesia que peleó la buena batalla en los campos espirituales. Claro, mi querido hermano y hermana, Él le da la gloria a Dios. Eso lo han oído mucha gente sobre la faz de la tierra. Muchos gobernantes incluso han atacado al presidente de la República de El Salvador, el señor Nayib Bukele, porque Él ha dado la gloria a Dios por la paz de la cual ahora nosotros estamos disfrutando. Sin embargo, es la verdad, es lo que ha sucedido. Él está hablando la verdad. Él se ha dado cuenta acerca de lo que ha sucedido en nuestro país y está exaltando y bendiciendo el santo nombre de nuestro Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, sabemos, como dije antes, que hay violencia en muchos países de América Latina y de otras partes del mundo igual. Se puede lograr la victoria, pero tenemos que tener el ánimo, sobre todo la fe, pero también el coraje de levantarnos y reclamar nuestras tierras, nuestros países, en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Levantar ahí donde usted vive, ahí donde se está dando esa violencia, levantarnos creyendo que poderoso es Dios para encontrar solución a los problemas de la vida humana, aunque estos sean complejos, aunque estos sean muy delicados o sean extremadamente fuertes. Dios tiene la posibilidad de poder terminar con toda esa vorágine de violencia que así como en El Salvador nos abatió, ahora en algunos países de América Latina está sucediendo lo mismo. Pero hay que accionar, hay que volvernos a la palabra de Dios. Mire lo que sucedía en los tiempos de los discípulos. Dicen los enemigos de Jesús, los que trastornan al mundo entero también han venido aquí, dijeron, a esta ciudad. Fíjese, los que trastornan. Cuando buscamos en un diccionario de la lengua española el significado de trastornar, nos encontramos que significa cambiar el rumbo de algo o cambiar la esencia de algo. Aquellos hombres no tenían iPhone, aquellos hombres no tenían computadoras, aquellos hombres no tenían vehículos en los cuales trasladarse de una parte a otra. Sin embargo, el fuego del Espíritu Santo los movía. Era el poderoso combustible que los hacía andar por todas partes del mundo, predicando el Evangelio, afectando a los pueblos y cambiando sus costumbres. Es decir, estaban alterando la vida del mundo pagano de aquel momento. Era el mismo Dios que ahora ha actuado aquí en El Salvador. Es el mismo Dios que puede actuar en cualquier país del mundo. Es el Dios que responde cuando hay un pueblo que tomándose de las palabras de Dios, que tomando su fe se moviliza en pro de encontrar respuestas para los problemas de una nación. El movimiento Tomando mi Nación, con sus dos columnas, la unidad del cuerpo de Cristo y la oración, hemos buscado a lo largo ya de 15 años, hemos buscado el favor y la misericordia de Dios para problemas grandes, como por ejemplo el problema de la violencia aquí en El Salvador, pero también el problema de la pandemia COVID-19. Recordemos que en el año 2020 esta pandemia golpeó fuertemente a toda la raza humana. No hubo país, creo yo, que no sintiera el efecto nocivo de esta pandemia. Pero ahí estaba el movimiento Tomando mi Nación. Un movimiento que mete el hombro cuando se ven problemas de esta naturaleza. Y pedimos a Dios y le pedimos a nuestro Padre que nos ayudara a solventar el problema de la violencia. Primero aquí en nuestro querido país, pero también que alcanzara a todos los países de la tierra. Ahora la pandemia ha llegado casi a su punto final. Podríamos tal vez objetar de que también los esfuerzos científicos han sido valederos para alcanzar el final de la pandemia. Tiene razón, el hombre alcanzó, por ejemplo, a tener las vacunas famosas, pero todo eso es Dios quien lo proporciona. Esa capacidad intelectual, esa capacidad científica, también es Dios quien la facilita al ser humano para que encuentre salidas a sus problemas. Y ahora, en este presente tiempo, en este año 2024, sobre los hombros de Tomando mi Nación, aquí en nuestro querido país, hemos tomado el tema del avivamiento. Primero fue la seguridad de nuestro país. Segundo tema por el cual oramos fue la pandemia COVID-19. Ahora el avivamiento.
y nos alienta el hecho de que si Dios nos dio respuesta favorable, positiva, y estamos disfrutando de la paz y de la seguridad de nuestro país, si ya no tenemos que andar con mascarilla, ni tenemos que estar separados de todos los demás seres humanos por razones de evitar contagio, porque la pandemia prácticamente ha llegado a su punto final, ¿por qué no creer que Dios nos va a dar un poderoso avivamiento? Estamos entusiasmados, estamos llenos de, hermanos, de fe, estamos creyendo poderosamente que este territorio nacional de El Salvador será la cuna de un gran avivamiento y que este avivamiento alcanzará a las naciones de la tierra. Lo estamos creyendo con profundidad en nuestro corazón. Posiblemente alguien pensará que esto es jactancia. No, mi hermano, no es jactancia, solamente es fe, solamente es creer en lo que Dios nos ha ofrecido. Jesús dijo que si teníamos la fe del tamaño de un grano de mostaza, le podríamos hablar a un monte y decirle al monte, arráncate de donde estás y échate en la profundidad del mar. Y el monte se arrancaría y se lanzaría a la profundidad del mar. Es fe, hermano. No es jactancia, no es orgullo, no, es de tener fe de lo que se trata, hermanos. Y creemos que la iglesia, en los niveles en los cuales se encuentra en este momento, necesita con urgencia avivamiento. Necesitamos cambiar nuestros estilos de vida. Necesitamos que el Espíritu Santo accione, trabaje en nuestros corazones, que seamos mejores de lo que ahora somos. Y eso puede venir por un gran avivamiento que sacuda las estructuras de nuestra vida cristiana, que sacuda las estructuras de nuestras vidas eclesiásticas. Podemos alcanzar un gran mover del Espíritu Santo. Este año los pastores estamos clamando, las pastoras, los liderazgos, las congregaciones, estamos pidiéndole al Espíritu Santo, enciéndenos una vez más. Espíritu Santo, como caíste en aquel aposento alto en la ciudad de Jerusalén, derrámate sobre la iglesia de El Salvador. Y creo que no estamos lejos, porque ya hemos tenido las primeras muestras de la respuesta de Dios, en el sentido que Dios dice, sí lo hago, sí lo hace, porque mis promesas son sí y son amén en mí. Hermano, estamos viendo ya un mover espiritual en nuestro querido país de El Salvador. De muchas partes del mundo están llegando predicadores de la palabra, hombres connotados que vienen para apoyarnos en nuestra lucha espiritual, que vienen para apoyarnos en nuestro crecimiento espiritual. Hay un gran mover espiritual que se está desarrollando aquí en el querido país de El Salvador, mi querido hermano. Y para nosotros no son otra cosa sino muestras de que nuestra oración está llegando al trono de la gracia, que nuestra oración está tocando el corazón y el brazo de Jehová, y que a corto plazo el Espíritu Santo se va a derramar sobre este territorio nacional y se levantará una iglesia gloriosa. Tomando mi nación, ha puesto sus hombros y estamos orando y clamando y buscando esa presencia de Dios que se derrame gloriosamente. Un Espíritu Santo que nos vuelva a encender. Que seamos todos como una zarza que arde, pero que no se consume, sino que se mantiene llena de fuego espiritual y llevando el consejo de la palabra de Dios a todo hombre y a toda mujer sobre la faz de nuestro querido país y más allá también de las fronteras de nuestra patria. Son tiempos especiales, son tiempos nuevos que Dios nos está permitiendo vivir. Mi querido hermano, mi querida hermana, le animamos allí donde usted se encuentra, le animamos a buscar ese favor, esa misericordia del Espíritu Santo. Necesitamos avivamiento, necesitamos ese derramamiento de Pentecostés. Que usted, varón, que usted, mi hermana que me está viendo, sea una zarza encendida, llena del fuego de Dios, y desde donde Dios se manifiesta, como en la zarza del monte Sinaí, Jehová se manifestó a Moisés. Que desde usted Dios se manifieste. Tiempos gloriosos están por delante. Todo es que tengamos fe, todo es que nos lancemos a conquistar nuevos territorios. Hermanos y hermanas, a lo largo y ancho de toda América Latina, liderazgos que están viendo y escuchando esta palabra, a todos los pastores, pastoras, diferentes liderazgos, abramos nuestros corazones a lo que Dios quiere hacer en nuestro tiempo. La voz de la tórtola
Como dice el libro del Cantar de los Cantares, se ha oído en esta tierra. Hemos escuchado esa voz, es la voz del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Doctor Mauricio Navas nos ha expuesto testimonio poderosísimo de lo que ha estado ocurriendo en la República de El Salvador. Quisiera dejar a nuestra amada profeta Evelyn Suárez, que trae un testimonio poderoso, pero antes del testimonio de mi hermana profeta Evelyn, yo quiero dar una cortita y luego el profeta va a entrar. Recuerdo Amén. que en esas reuniones que organizábamos tomando mi nación en El Salvador, yo no sé cuántos viajes hice, pero salía de madrugada de Guatemala para estar amaneciendo, estar a las 7 de la mañana en El Salvador, creo que son 2 horas de camino, y habían lluvias torrenciales y algunas de esas reuniones y que yo iba en el camino, todos los que me querían acompañar se durmieron, tuve que viajar solo. Y casi que me iba en un barranco donde había mucha lluvia y cuando yo frené mi carro y vi adelante, estaba el gran hoyo de que el agua había hecho. Mas, sin embargo, no paramos, seguimos trabajando. En esas campañas que Pastor Mauricio organizaba, recuerdo en una de los barrios, había puesto el afiche de Tomando mi nación, no, campaña por la vida no matarás. Y se levantó un pandillero y él quería matar al pastor, porque el pastor andaba poniendo eso. Y cuando él quiso arrancar ese flyer o el afiche o el banner que dice no matarás, que es Éxodo 20:13, él no pudo tocar ese flyer. No pudo tocar ni arrancarlo. Y luego se enojó, se enfureció, pero algo como algo magnético no permitía que él arrancara esa publicidad. Dijo, voy a ir a matar al pastor. Y cuando entró, el pastor estaba orando y preguntó, quién es el pastor? El pastor dijo, soy yo. Hijo, ¿qué desea? Y en eso que él, su decisión era matarlo, él no pudo ni siquiera tocar la pistola. Entonces comenzó a titubear, comenzó a balbucear y el pastor oró por la vida del pandillero y él terminó entregando su vida a Jesucristo. Esos son los testimonios que ocurre cuando el pueblo de Dios se levanta a orar. Así es que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren a mí y se arrepintieren de sus pecados, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Vamos a hacer un pequeño segmento y el pastor va a continuar, pero quiero dejar a profeta Evelyn con más testimonios que ella trae. Profeta Evelyn ha estado sirviendo al Señor desde tomando mi nación por muchos años también. Profeta Evelyn, Dios le bendiga. Este es su tiempo. Amén. Bendiciones a cada... ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, amados en Cristo. La gloria es para Dios, esto que voy a decir, porque me llena de mucha satisfacción saber, y hoy el Señor, desde que el pastor Siu me llamó y me dijo, desde ahí el Señor me ha estado dando, ¿verdad? Cuando uno agarra y a veces trabaja para el reino, y a veces trabaja y no se da cuenta quién eres. Es muy importante a veces darse cuenta quiénes somos para Dios. Cuando comencé en el equipo de Tomando mi Nación 10 años atrás, en 9 años atrás se hizo el evento aquí en Bridgeport, Connecticut, aquí en los Estados Unidos. Desde antes de ahí estoy trabajando con el equipo internacional de Tomando mi Nación, como parte del equipo internacional. Para mí es un privilegio saber que cuando conocí al pastor Siu, fue en una reunión, cuando él vino a enseñarnos el plan. La persona que lo trajo a enseñar el plan, yo le digo, yo quiero conocer a ese hombre. Dios me mandó a que lo conociera y ella me dice, no, tú no puedes, es un señor muy ocupado. Digo, sí, porque es ocupado que lo quiero conocer. Y no me dejó.
Y yo dije, no, Señor, si tú me mandaste, yo lo tengo que conocer. Y fui y me acerqué y aproveché en una que ella estaba, porque el pastor Stu lo tenían así como con mucha gente guardaespaldas ahí en Brisbane, porque el área donde no estaba, él estaba enseñando el plan era un área muy peligrosa. Digo era porque ahora usted puede caminar por ahí, la gloria es para Dios, y ya está eso mucho más tranquilo. Cuando yo en lo personal conocí al pastor Shu, que me encantó la visión, porque mi pregunta cuando yo oraba de madrugada era, ¿por qué la iglesia no sale si tú mandaste ir y predicar el evangelio a toda criatura? Y yo decía, pero ¿por qué la iglesia no sale? Y yo le decía a mi pastor, vamos para afuera a predicar. No, hermana Evelyn, hay que esperar que todas las vengan aquí adentro de la iglesia. No, Dios no está mandando y prediqué el evangelio. Esto yo lo tenía aquí. A toda criatura. No nos está mandando a cuatro paredes. Entonces, cuando el pastor Stu presentó el plan, que dijo, este es un plan de sacar la iglesia fuera de cuatro paredes. Yo dije, aquí es. A veces nosotros los seres humanos tenemos que ser entendidos a donde tú hagas clic. Cuando tú estás en un lugar, en una iglesia, y tú no haces clic para que el reino se expanda, tú no perteneces a esa iglesia. Tienes que moverte a donde tú hagas clic. Yo le decía a alguien, vamos, vamos, y yo puedo ver que todas las iglesias van a llegar. Y el pastor Schumer, cuando lo conocí, me dijo, desde ese momento, me dijo, hija, Dios me dice que eres punta de lanza. Desde ese momento, la gloria es para Dios, pude reunir Connecticut, pude reunir Stanford, pude reunir Nueva York, pude reunir República Dominicana, la ciudad de donde soy, de Santiago, pude llamar unos pastores de Haití, pude llamar pastores hasta de Italia, me acuerdo yo, hasta de Salem. Italia, Salem, Massachusetts, pude Boston, pude reunir muchos lugares. Tenía una lista de pastores y yo nada más le decía, oremos, si esto es de Dios, oremos, si esto es de Dios, oremos. Entonces cuando a veces decían, sí, pero no sabemos, vamos, oremos. Cuando me acuerdo que un día el pastor Stu dijo, vamos a arar la tierra. Nos fuimos a Nueva York y estaba lloviendo tanto. Mi hija mía tenía 5 años, ahora mi hija tiene 17. La gloria es para Dios. Y ella mojándose así, todito mojándonos y orando por todos los lugares de Nueva York. Y yo era la que vivía antes en Nueva York. Reunimos pastores del área de Manhattan, de Brooklyn, de Queens. Reunimos pastores también de toda la iglesia, de diferentes tipos de iglesias. Reunimos toda cristiana, pero toda con la misma visión. Yo sé que los días libres míos yo cogía y cogía la visión y iba a toda la iglesia y se lo llevaba, me iba en el tren desde aquí. La gloria es para Dios. Pero cuando más vi la mano de Dios, cuando el Señor me dijo, va a ir a Guatemala, y eso me llena de gozo, y yo sé que hay gente aquí en la línea que se van a acordar. Va a ir a Guatemala y va a ir a un hospital, porque la fe de muchas personas tiene que crecer. Y yo le digo, Pastor Stu, el Señor me dio un dinero y esta visión se llama dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y yo tengo aquí un dinero que lo tengo que llevar es a un hospital que hay ahí. Y él me dice, ¿qué más el Señor te dijo, hermana Evelyn? Yo le dije, voy a encontrar una señora que le hace falta la medicina de su hijo. Ok, ¿y qué más? Yo le dije, ¿y cómo tú vas a saber cuál es la señora? La señora va a estar así, con la cabeza así, y tiene un traje típico puesto. Cuando llegué a Guatemala, que fuimos ahí, me fui con Iso y Iso me dijo, ok, vamos, yo la acompaño porque a esa área era muy peligrosa. Cuando fuimos ahí, le dimos
Yo le digo a la persona que está en la puerta, dice, no, usted no puede entrar. Yo le digo, déjame decirte, yo vengo de parte de Dios. Se queda así mirándome. Yo le digo, sí, en el nombre de Jesús, vamos, yo voy a durar 3 minutos ahí adentro, porque yo sé quién es la persona. ¿Cómo se llama? No sé su nombre, pero sé quién es la persona. Y le digo, me dice, quédese ahí un momento, va y habla con alguien, después me dice, venga, y me entra, y entramos, y soy yo, cuando fuimos encontramos a la señora así mismo como el Señor había revelado. Cuando le dimos el dinero, yo le dije, ¿qué tiene la niña? Y ella dice, no tengo dinero para los medicamentos. Y yo le dije, ¿cuántos hijos tiene? Porque el Señor me había dicho, ella tiene 5 hijos. 5, digo, y eso y yo nos miramos. Y dice, sí, digo, toma, esto te mandó papá, que le compre la medicina a tu hija y compre comida para tus hijos. Ella estaba llorando en ese momento. Ella era una persona cristiana y ella le dijo, Señor, tú has dicho mi versículo favorito, ella lo dijo. Nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y yo dejé mis 4 hijos sin comida. Manda un ángel tuyo a que me traiga algo para mis hijos. Cuando yo le di esto, me desaparecí y después alguien me salió a buscar y nada más decían, por ahí caminó. Y Solina y yo corriendo, corriendo, nos montamos en el carro y nos fuimos. Esa fue una de las anécdotas más grandes. Mucho que compartir. Me recuerdo, profeta decía, ella, mira, Dios lo movió desde Nueva York a tomando misiones en Guatemala y ella llevaba una misión y cómo el Espíritu Santo la fue guiando, ¿verdad? Si alguien conoce Guatemala, el Hospital San Juan de Dios es enorme, es grandísimo y también no dejan entrar a nadie. Pero la gracia del Señor con ella y la dejaron entrar y bueno, mejor que hable profeta Evelyn, ella es la que trae el testimonio. Profeta, siga bendiciéndonos. Y cuando llegué al hospital, que yo pude ver la mano de Dios, cuando esa señora comenzó a llorar y digo que ella pudo ver la gracia de Dios sobre mí, porque ella lloraba y ella podía decir, Señor, en verdad tú eres real. Señor, en verdad tú eres real. Que yo llegué a la casa, ahí en Guatemala, donde me estaba quedando, en la casa del pastor, y yo no tenía palabra. A mí se me hizo un nudo aquí y yo tuve que llorar, 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 llorar tanto. Otra cosa que sucedió fue durante la pandemia COVID-19. Yo decía, Señor, ¿cómo ayudo? Y me acuerdo que el equipo de Tomando Mi Nación nos reuníamos por aquí y comencé a orar. Y yo le decía, Señor, no tengo dinero. Y él decía, yo decía, por fe yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y yo iba y compramos, le dimos canasta a bastantes personas, pudimos darle comida por un mes a aquellas personas que no tenían comida. Eso vino sin fines de lucro de nadie, vino porque el Señor lo mandó a la casa. Cuando las personas me dicen, ¿y cómo vamos a hacer eso? Del equipo de Tomando Mi Nación, esto es por fe. Desde ese momento aprendí a vivir por fe, caminar por fe. He sabido caminar donde el Señor me ha mandado a hacer cosas junto con el equipo de Tomando Mi Nación cuando fui a la República Dominicana y no tenía pasaje, no tenía ni dinero para el pasaje. Y vino alguien y me dijo, tú vas de viaje, te voy a comprar el pasaje para que vayas. Eh, el que no ha vivido, el Señor le invita esta noche que dice, no de oído me conozca, no nada más de oído, pruébame en esto. Te invito que un día cuando estén orando por el aire, te invito de que suba a uno de los aviones o de los helicópteros para que pruebe lo que en realidad se siente cuando tú vas orando, como decía el pastor Nava, yo le llamo a ese el segundo cielo, cuando tú estás orando en las nubes, que tú puedes sentir cómo las tinieblas quieren apiarte de un solo de ahí arriba. Otra cosa que pude experimentar es cuando tú oras por el agua. Desde ese momento que pude experimentar cuáles son las huestes de maldad que están en el agua, hay momentos que no me puedo meter en ríos ni en mares, que se ponen bravos, así, se alza mucho. Desde el momento que comencé a orar, a cancelar todo pacto que se haya hecho en el agua, a cancelar todo pacto que se haya hecho
en los ríos, a declarar agua limpia, a declarar que esa agua tiene vida, como dice la palabra en Génesis, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Desde ese momento aprendí que sí, nosotros oramos por las aguas, porque el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, ¿verdad? Y desde ese momento aprendí que nosotros somos llamados aquí en la tierra, somos elegidos así, escogidos dentro de la multitud, y somos llamados cada uno de nosotros para llevar la buena nueva de salvación aquí en la tierra. ¿Cómo? Haciendo tú, primeramente tu parte. ¿Cuál es tu parte? No estar encerrado en cuatro paredes, es ir afuera de cuatro paredes a predicar el evangelio, a predicar la buena nueva de salvación, a predicarle libertad a los cautivos, a predicar hasta el aire, que tú veas que se está moviendo mucho, ¿verdad? A ser entendido del área donde tú vives. Eso lo aprendí también aquí, en el equipo de Tomando Mi Nación. Seamos entendidos del área donde vivimos, el área donde vivimos. Si tú ves que hay mucho accidente, si tú ves que hay mucha droga, tú sabes que tienes que reprender ese espíritu de accidente, atarlo y echarlo fuera del área donde tú vives. El espíritu de droga, echarlo fuera. Lo hemos hecho, lo hicimos ahí en Bristol, Connecticut, y vimos la mano de Dios sobre esa área donde estaban las iglesias, que oramos, que fuimos a arar todo el área del territorio de la iglesia, que habían parques ahí que las personas no podían entrar, porque en vez de ser parques de niños, eran centros de prostíbulos y de droga. Vimos la mano de Dios, vimos la mano de Dios en el Bronx, donde en ese tiempo venía mucha gente, deme un minuto, mucha gente matando las personas, aparecían personas en las calles muertas y nadie sabía de dónde era. Fuimos al Bronx, mucha gente decía, están locos a esta hora yendo a caminar en el Bronx. Ahora he caminado la calle del Bronx donde antes orábamos y se siente una paz enorme. Fuimos a orar allá abajo, donde fueron las Torres Gemelas, donde fueron todos esos problemas. Fuimos a orar cerca de donde está la Estatua de la Libertad. Oramos por esa agua de la Estatua de la Libertad y hemos visto la mano de Dios. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Que salgamos fuera de cuatro paredes a orar y a predicar el evangelio. ¿Qué Dios espera de ti y de mí? Que vamos a tomar la nación que Él nos entregó. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nosotros seamos el primero de decir, heme aquí, yo iré, pero no yo iré de boca. Y me acuerdo yo que yo le dije a alguien, vamos, no, hermana Evelyn, yo le tengo que pedir permiso a mi pastor. Y el pastor de su iglesia lo primero que le dijo fue, ay, ahí mata mucha gente, usted está loca a meterse ahí. Entonces, a veces tenemos que ser entendidos. Eh, por fe lo digo, que yo me he ido a lugares donde Dios me ha mandado, que nada más la mano de Dios es con uno ahí. Que hay personas que me han visto y me han dicho, doña, que usted esté aquí. Vine a orar por todos ustedes porque sé que Dios puede hacer el cambio en ustedes. Y he visto el cambio en las personas. Con esto te dejo y te digo, sal fuera de cuatro paredes. Tú quieres ver un avivamiento del Espíritu Santo. Te invito de que esta noche tú le digas al Espíritu Santo que comience primero el avivamiento en tu casa. Espíritu Santo, ven aquí a mi casa. Espíritu Santo, transforma mi casa. Y tú eres el que eres o la que eres llamada para traer el avivamiento primero a tu casa, y de tu casa, todo el que entre a tu casa va a ser contagiado, y después de que entre a tu casa, alrededor de tus vecinos. Es muy importante orar por los vecinos, te monta en un avión, ora por el aire, te monta en un autobús, ora por la carretera, te monta en tu propio carro, vete a orar la cuadra donde tú vives y orando, tomando tu nación. Es muy importante, porque si el Señor viene en este día maravilloso y te pregunta, ¿qué hiciste con lo que te mandé a hacer aquí a la tierra? Ah, padre, yo me fui a la iglesia y leía la Biblia ahí, porque qué más, y cantaba corito. No,
El Señor te dio estrategia, te dio una espada de doble filo. Cuando dice que te pone el yerno, que te da la espada, te da el calzado, te da todo eso, no es para que te quedes dentro de la iglesia. No, es para que te vayas afuera, va afuera, no a pelear con los hermanos de la iglesia. Acuérdate de esta palabra, no tenemos lucha contra carne, sino contra hueste de maldad. Cuando decimos hueste de maldad es para que tú te vayas fuera de cuatro paredes. Tú vas caminando muy feliz. Si no te entienden, tú vas cantando y levantando tu mano y orando y levantando tu mano, que quien va a hablar es el Espíritu Santo por ti. En esta noche maravillosa, vamos a pedirle al Espíritu Santo que toque tu casa, que toque tu familia, que traiga a ese hijo pródigo que está afuera, no hijo descarriado, no, es un hijo apartado del camino donde Dios lo llamó. Tus hijos, tu familia, tu casa, tu esposo. Declaremos de que todos ellos van a ser cubiertos por el Espíritu Santo. Declaramos que esta noche tú estás oyendo esta transmisión. Cuando te toque oírla, esta noche tú estás ahí sentada oyendo lo que iba a pasar en Tomando Mi Nación hoy. Sí, esta noche el Señor te trae para que tú, esta es la noche, para que tú pidas, Espíritu Santo, ven a mi casa. Espíritu Santo, toca mi casa. Espíritu Santo, tócame a mí primero. Espíritu Santo, entra a mi corazón, entra a mi mente, entra a mi alma. Tócame, toca mi casa, toca mi finanza, toca a mi esposo. Mira, Señor, yo necesito un esposo idóneo, díselo. Mira, Señor, yo necesito que mis hijos te sirvan. Señor, tú me lo diste, mis hijos, me diste mi familia, Padre, y yo iré afuera a traer la buena nueva de salvación, Señor, tomando mi nación, como dice aquí este equipo, tomando la nación, tomando la tierra, Señor, tomando mi casa, tomando mi territorio, Padre. Perdóname si a lo mejor no ha hecho lo que tú has mandado a que hiciera. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, profeta Evelyn, por ese testimonio maravilloso. Muy bien, amigos y hermanos, damos gracias a Dios por este mensaje motivacional y poderoso de Pastor Mauricio Navas. Ya El Salvador mañana comienza los 3 días tomando mi nación. Recuerde, hace 14 años no se dejó de orar y Dios ha respondido la oración de un pueblo entero. Centroamérica o Latinoamérica, en el mes de abril se celebra estos eventos de 3 días tomando mi nación. En julio, la segunda semana de julio, tomando mi nación, Estados Unidos de América. Los 50 estados, vamos a tener oración en los 50 estados. Así es que Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas. Mire, este año es año de elecciones. Necesitamos que este país y todas las naciones, así como el testimonio de El Salvador, sea gobernado por hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Porque este país fue constituido conforme a las sagradas escrituras y otra vez debería de erradicar, echar raíces esos principios que desde que se fundó este país fue con la Constitución, basado a la Sagrada Escritura. Así es que vamos a seguir orando, amados hermanos, amada familia, y este sábado vamos a tener también pastora María Ocasio, ella es la presidenta tomando mi nación allá en Connecticut, Estados Unidos. También habrá testimonio de doctora Mei-Ling Hsiu. Gloria a Dios. Así que le invitamos para que sigamos conectándonos este día sábado. Muy bien, vamos a despedirnos, pero no sin antes orar y bendecir su vida. Señor, te doy gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque tú permites hombres, mujeres que sean faro de luz, que son
antorchas de oración, que son lámparas encendidas, Señor, que traen avivamiento en las naciones, tomando mi nación, el equipo de pastores internacional en los diferentes países, en Guatemala, El Salvador, en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Argentina, España, África, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Señor, y que todas las naciones sean llenos de tu gloria. Que se levante tu pueblo para un avivamiento mundial, porque debemos de estar preparados para tu segunda venida. Señor, bendice a cada hombre, cada mujer, cada familia que nos ven, que nos escuchan. Bendice, Señor, su casa, su familia. Bendice su salida y su entrada y permita que podamos conectarnos al avivamiento mundial que tú traes. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amada familia, que el Señor les bendiga y nos despedimos de esta plataforma, pero no de la presencia del Espíritu Santo. Y nos vemos el sábado con la siguiente participación. Buenas noches a todos.